Bendiciones, amado, en esta hermosa mañana. Para mí es un privilegio hablarles sobre la palabra de Dios. Estaré compartiendo con ustedes un tema muy bonito como es soñando con multitudes. Para eso nos vamos a estar basando en las escrituras. Uno de los textos que vamos a estar utilizando es Lucas capítulo 5 versículo del 3 al 11. También tenemos lo que es Hebreo capítulo 6 versículo del 13 al 19. Segunda de Pedro capítulo 3 versículo del 8 al 10. Y por último vamos a estar viendo Génesis capítulo 13 versículo del 14 al 17. Cada uno de esos textos vamos a estar explicando sobre soñando con multitudes. Entonces pasemos al primer texto que vamos a estar utilizando. Tenemos entonces Lucas capítulo 5 versículo del 3 al 11. Bueno, ¿qué nos habla este capítulo? Nos está hablando que Jesucristo llegó, dice, donde estaba Simón y le dijo que acercara la barca. Jesucristo vino, se sentó y comenzó a predicar a las multitudes. Una vez que terminó de predicar, le dijo a Simón que acercara la barca al agua y que tirara la red. Pero Simón le dijo: Maestro, hemos pasado toda la noche y no hemos pescado. Sin embargo, le dijo también Simón: pero en tu nombre, le dice, echaré la red. Y de repente dice que comenzó una abundancia de peces. Tanto era así que Simón llamó a su otro compañero de la barca para que le ayudara, porque su barca se estaba hundiendo. Luego que terminó de recoger los pescados, vino, acercó la barca y cayó a los pies del maestro. Y le dice: Maestro, apártate de mí porque soy un pecador. Sin embargo, Jesucristo le dijo: no temas, le dice. No temas, ahora vas a ser pescador de hombres. Es aquí donde hay un reto, es aquí donde Dios pone un reto en lo que es Pedro. Entonces los retos que Dios pone son grandes. Y en estos momentos dice, Jesús puso el reto en Pedro. Sabemos que Pedro era un hombre casado y que tenía familia, estaba triste, frustrado, tenía miedo y sin embargo quedaban dos cosas. A Pedro le quedaban dos caminos. El primero era aceptar lo que Dios le estaba diciendo o darle la espalda. Pero ¿qué hizo Pedro? Pedro siguió a Jesucristo, convirtiéndose en su discípulo. Por lo tanto, Dios pone retos delante de las personas porque a Él le gusta que le crean. Pasemos entonces al siguiente texto que vamos a estar estudiando basado en el tema soñando con multitudes. Ahora entonces tenemos Hebreos capítulo 6, versículo del 13 al 19. Aquí nos habla sobre las promesas que Dios le hizo a Abraham. Una parte de este versículo, de este capítulo de Hebreos 6, del versículo 13 al 19, nos habla y le dice: de cierto, le dice, te bendeciré en abundancia y te multiplicaré grandemente. ¿Qué le está diciendo Dios? Que lo va a multiplicar. Pero ¿qué hizo Abraham? Abraham tuvo paciencia y alcanzó la promesa del Señor. Por lo tanto, las escrituras nos exhortan a ser de un mismo ánimo con Jesús. Que si nosotros estamos sirviendo a Jesús, soñemos con multitudes, así como Jesús lo hizo. Por lo tanto, Dios está dispuesto a darnos las multitudes, pero para eso debemos de hacer algo. Y una de las cosas que debemos de hacer es dejar el miedo, dejar todo lo que nos desanima y seguir a Cristo, tener ese amor por las almas perdidas. Y de esta manera podemos decir que, por ejemplo, una persona que compite para ganar. Entonces, si nosotros vamos a predicar, predicaremos para que todo se convierta, porque nuestro objetivo es alcanzar las almas para Cristo. Ahora vamos a continuar con el siguiente texto de la Biblia. Tenemos entonces este siguiente texto como es Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo del 8 al 11. ¿Qué nos habla este capítulo? Entonces nos está diciendo: más
Oh amados, dice, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años es como un día. El Señor no retarda su promesa, como según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, dice la palabra de Dios, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Eso es lo que el Señor quiere. Dios quiere y está esperando de nosotros un arrepentimiento genuino y que nosotros prediquemos la palabra de Dios. Dios está esperando que nosotros cumplamos lo que Él nos ha encomendado. ¿Y por qué? ¿Por qué debemos de cumplir? Porque nosotros somos los responsables de que las naciones sean para Cristo. Nosotros somos los responsables de alcanzar las naciones para Cristo, para que esa alma alcance la salvación. Continuemos, hermanos, con el último texto de la Biblia que vamos a estar estudiando sobre soñando con multitudes. Y tenemos entonces acá en Génesis 13, versículo del 14 al 17. Aquí nos habla, estimado hermano, sobre cómo Dios sigue las promesas. Y una de las promesas que le hace, que le promete una descendencia. Ya Abraham y su esposa eran de edad muy avanzada. Sin embargo, Dios le dio un hijo y tuvieron mucha descendencia. Dios le hizo una promesa a Abraham y consistía en que su descendencia sería tan grande que nadie la podría contar. Y de esta manera Abraham creyó en Dios. Y por último, hermanos, tenemos que Dios cumple su palabra. Dios ha dejado las mismas promesas de multiplicarse para todos nosotros. Si tan solo puedes creerlo, si nosotros le creemos a Dios, vamos a alcanzar las naciones para Cristo.